Magíster Alan Alivia, audiencia y ponentes, por cada uno de ustedes, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este debate sobre la vacunación obligatoria. Bueno, el día de hoy estaremos debatiendo sobre la vacunación, si es obligatorio, y también la ética que trae este tema tan controversial. Vamos a presentar a los ponentes. Contamos el día de hoy con dos grupos de ponentes, que son dos grupos que están en contra y a favor. Los participantes o los ponentes que están en contra de la vacunación obligatoria son Vargas, Capa María, Oruna Cortés Leslie, Córdoba Castillo Natalie, Amarillo Abel Melinda, Cuba Merino Katy, Cueva Flores Lady, Palacio Serafín Alexandra. Y los participantes o los ponentes que están a favor son Marco Mercado Luis, Caldero Mira, Lara Zuli, Guerrero Sani, Vázquez Nicole, Quispe Guadalupe y Minaya Viana. Bien, el debate constará en dos rondas. La primera ronda cada uno de los participantes va a tener 2 minutos para que puedan sustentar las preguntas que les voy a proporcionar. En la segunda ronda tendrán máximo como 1 minuto y medio para que puedan reforzar o reargumentar nuevamente sus preguntas, las preguntas que ya les voy a realizar. Y si fuese necesario, habrá una tercera ronda, si quieren, a cada participante de cada grupo para que pueda acrescentar algo más o acotar algo más adicional de la pregunta que pueda haber. Para poder iniciar con el debate, la tarjeta amarilla va a ser inicio y la tarjeta naranja será faltando 10 segundos o cuando ya está finalizando. Bien, enseguida se va a hacer el sorteo de qué grupo de las posturas va a iniciar con el debate. A cada uno le voy a pedir que ponga un color. Número 1, Luis, si no me equivoco. Segundo. Número 1. Ya, Luis. Entonces el grupo a favor será el grupo Luis y en contra, María. Bien, antes de iniciar vamos a dar otras pautas más que si, digamos, en caso de que no haya una tercera ronda, se le hará invitación al público, a la audiencia, para que pueda formular 3 preguntas como máximo, ya sea de forma directa o en forma general. Sí, a continuación vamos a visualizar el video sobre la vacunación. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega 2 mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los órganos son células que se tragan los recursos para destruirlos. Los vacunos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección, pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar el factor la característica del antígeno. Un linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Cuando se identifica el antígeno, el linfocito se notifica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los anticuerpos no se eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas. Pero en un primer contacto con los antígenos, la reacción inmune es esta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda lo que dijo. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el número tóxico reaparece. Así, la reacción inmune es muy rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. La vacuna aprovecha la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatirlo. Esto se hace introduciendo un germen que es tan muerto como efectivo, simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan el factor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque. Y el poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo. Por eso algunas veces son necesarias las vacunas de
visualizado el video, empezamos con la primera ronda. ¿Preparados, ponentes, por favor? La primera ronda. Constará en 7 preguntas que se le va a realizar a cada uno de los ponentes. Iniciamos con la primera. La vacunación debería de ser obligatoria para toda la población. Empezamos con el número 1. Bueno, como sabemos, la vacunación sí es necesario porque, poniendo el ejemplo de un paciente, digamos que un paciente anda tomando medicamentos, digamos, le receta por 7 días y no encuentra resultados eficientes ante tomarse oralmente, como por ejemplo paracetamol, penicilina, entre otros. Pero si nos basamos a la vacunación, sería una eficiente manera, porque así logra que el remedio actúe más rápido y pueda mejorar más rápido el cuerpo ante la enfermedad, desde la fiebre o tos o dolor de cabeza que pueda tener cada paciente. Bien, ¿grupo en contra? ¿La vacunación debería de ser obligatoria para toda la población? Bueno, en mi caso considero que como personas no deberíamos estar obligados, ya que tenemos una experiencia, una autonomía, el cual nos hace poder decidir si estamos o no estamos de acuerdo en algo, lo cual hace que vulnere nuestros derechos al obligarnos, al inducirnos prácticamente a querer darnos una vacuna en la cual hay mucha gente que no está informada sobre ello. Entonces, esto hace que, al ser la gente un poco ignorante en este tema, no quiera o no tenga la confianza suficiente para poder vacunarse o entender de que es algo importante para su salud, de importancia. Con respecto, como dice el compañero, de que puede afectar a su salud, también puede afectar a sus derechos, ¿no? Porque no solamente a su salud, sino a los derechos sin saber. Creo que para que podamos mejorar esto, tenemos que buscar las maneras de poder enseñarle, educar a la persona, al paciente, de qué es importante, para qué sirve lo que se le está colocando, cómo se le va a colocar, por qué se le va a colocar, ¿no? O cada cuánto se le tiene que colocar una vacuna, una ampolla. En el caso de los niños también es importante. Entonces creo que si no educamos, ¿cómo podemos obligar a alguien? ¿Por qué tenemos que llegar al punto de obligar? No debería ser necesario. Si hubiera una educación de parte de las postas, de parte del gobierno, ¿no? Bien, muy importante lo que nos ha mencionado. Ahora pasamos con la pregunta número 2. ¿Es justificable restringir el acceso a espacios públicos a quienes no se vacunan? ¿Grupo a favor? Sí, totalmente justificable, ya que los espacios públicos son compartidos. ¿Grupo en contra? No consideramos que restringir el acceso a esos espacios sea únicamente por los vacunados, porque sí se puede promover el uso de mascarillas, y hay cierto distanciamiento entre las personas, desde que se restringe a las personas que no están vacunadas o se les prohíbe el acceso a ciertos lugares. Pasamos con la siguiente, con la tercera, con el grupo a favor. ¿Los trabajadores de la salud deberían perder su empleo si rechazan vacunas sin justificación médica? Bien, sí, estoy a favor de que los trabajadores de salud pública deberían perder su empleo sin ninguna justificación médica, ya que como personal de salud está en nuestras manos salvaguardar el bienestar del paciente, dar el ejemplo al paciente, porque la vacuna nos ayuda a prevenir muchos tipos de enfermedades, contagios, tanto de manera autónoma para nosotros como también para la comunidad. Porque un trabajador de la salud vacunado previene muchísimas enfermedades para el paciente, para uno mismo. Bien.
Ahora, el grupo en contra. Bueno, estoy en contra de que los trabajadores de salud pierdan su empleo por rechazar vacunarse sin justificación médica, ya que la amenaza de desempleo más la vacunación obligatoria vulnera por completo el derecho de toda persona a decidir qué tratamiento utilizar, ¿no? Ningún trabajador tiene que verse la necesidad de estar eligiendo entre su autonomía personal y su empleo. Además, el despido no es la única forma de proteger a los pacientes. Existen formas como el uso de protección, las pruebas periódicas, el cumplimiento obligatorio de los protocolos de bioseguridad que ayudan a reducir los riesgos sin recurrir a una medida tan extrema. Y por último, despedir a los profesionales de salud puede generar escasez de personal, ¿no? Y afectar la atención médica. Las instituciones deberían optar por una información adecuada, el diálogo y la toma de decisiones informadas. La salud pública es importante, pero los derechos y la dignidad del trabajador también. Muy bien, muy interesante lo que nos han mencionado. Pasamos a la pregunta número 4. Con el grupo a favor. ¿Los padres deberían decidir libremente sobre la vacunación de sus hijos? ¿Qué nos mencionan? Sí, los padres deberían tener derecho de responsabilidad para decidir sobre la salud de sus hijos, la cual también es una sobre una clara y basada en violencia. Ya se puede considerar mejor la decisión. Bien. Pasamos con el grupo en contra. Vuelvo a reformular. ¿Los padres deberían de decidir libremente sobre la vacunación de sus hijos? Respeto las opiniones de los padres, pero la vacunación no solo afecta a las personas, a la comunidad, sino a los niños y a otras personas. Por eso es necesario que el padre sí puede tener su propia decisión, porque el derecho de la salud debe prevalecer sobre la decisión individual cuando existe riesgo para otras personas. Bien, pasamos con la pregunta número 5, con el grupo a favor. ¿La libertad individual está por encima de la salud pública? La libertad individual es importante, pero la salud pública debe prevalecer cuando instituciones no terminamos de sino Bien, pasamos con el grupo en contra. Reformulo la pregunta. ¿La libertad individual está por encima de la salud pública? Considero que la libertad individual debe estar por encima, en este caso de la vacunación. Toda persona tiene el derecho de elegir qué tratamiento o qué vacunación puede ser vinculada en este caso. En este caso, la autonomía y el consentimiento informado son principios éticos para la atención a la salud. También considero que la salud pública es importante y que busca proteger a la población, pero no debería ser en este caso obligatorio. Bien, interesante la pregunta. Pasamos con la pregunta número 6, con el grupo a favor. ¿Los gobiernos deberían sancionar a quienes difunden informaciones sobre la vacunación en redes sociales? La voy a volver a reformular. ¿Los gobiernos deberían sancionar a quienes difundan desinformaciones sobre la vacunación en redes sociales? La participante, por favor, eleva su voz para la audiencia. Bien, pasamos con el grupo en contra. ¿Reformulo la pregunta? ¿Los gobiernos deberían sancionar a quienes difunden desinformaciones sobre la vacunación en redes sociales? Para comenzar, muy buenas noches a todos. Con respecto a esa pregunta, mi postura es en contra, ya que considero que estas medidas pueden afectar
la libertad de expresión, ¿no? Como bien sabemos, ¿no?, que esta desinformación es un problema para la sociedad, pero no es la mejor manera de combatirla, ¿no?, a través de sanciones, sino mediante de charlas educativas, campañas, también, por ejemplo, lo que es la promoción correcta, ¿no?, de poder verificar una información confiable, así como lo señala, por ejemplo, Sadava y tal. Él menciona, ¿no?, que es importante formar ciudadanos capaces, ¿no?, de identificar información correcta y a la vez no puedan identificar si es una información falsa. Bien. Pasamos con la última pregunta, tanto a favor y a contra. ¿Es ético exigir el carnet de vacunación como requisito para estudiar, trabajar o viajar? Por favor. Bien. El grupo en contra reformula. ¿Es ético exigir el carnet de vacunación como requisito para estudiar, trabajar o viajar? Yo considero que no es justo ni correcto obligar a la persona a mostrar su carnet de vacunación, porque eso está vulnerando su derecho y el derecho de decidir su propio cuerpo. Además, esto quita oportunidades y lo mejor sería prevenir y capacitar a la persona y no vulnerando ni todos sus derechos. Bien, muy interesante lo que nos ha muy interesante sus respuestas de los ponentes. Reformulamos nuevamente. Grupo, ahora empezamos con el grupo escolar. La vacunación debería de ser obligatoria para toda la población. Reforzando lo comentado de manera inicial, lo que se considera es que no debería ser obligatorio, que hay que respetar los derechos, como dice bien la individualidad, ¿no? El derecho a poder decir que sí, que no, y también el tema de la educación es muy importante, ¿no? Es algo que nosotros consideramos no estar en contra, digamos, de tal caso por la vacunación, sino de la desinformación, ¿no?, que se genera al no poder saber o al no tener una información adecuada, incluso cuando se comparte información falsa, como dicen nuestras compañeras, el cual nos hace sentirnos vulnerables, ¿no?, al no tener una buena información. Entonces, obligatoria no debería ser, informada sí. Entonces creo que eso es muy importante. ¿A favor? Pues bueno, mejorando mis palabras, nosotros estamos a favor porque, como sabemos, de que la vacunación obligatoria, primero cuando los recién nacidos nacen, son vacunados primero contra el tétano, contra la influenza, y pues esto ayuda a que más adelante, mientras crezca o mediante su vida, no tenga, por ejemplo, un accidente, digamos, se clava con un clavo oxidado o tiene un raspón y le puede causar el problema del tétano. ¿Quiénes son los más perjudicados al no vacunarse? Son los recién nacidos, los que no se vacunan. Otros, los adultos mayores. Y pues cuando un menor o una persona, mejor dicho, no recibe la vacunación, esto, mejor en pocas palabras decirlo, esa persona sería como una bomba de bacterias o virus que perjudicaría a la salud de una comunidad o de sus familiares. Segunda pregunta. ¿Es justificable restringir el acceso a espacios públicos a quienes no se vacunan? Estas medidas tenemos un mayor nivel de profesionalidad para los porque sí podemos usar medidas preventivas.
como ya les mencioné, la niña tiene mal, Sí. La tercera pregunta. Los trabajadores de la salud deberían perder su empleo si rechazan vacunarse sin justificación médica. Ya que tenemos las cosas más importantes que son los problemas familiares, la violencia, la pobreza, el estrés escolar y las crisis biológicas, y también influyen significativamente. Los dispositivos de la red pueden Los trabajadores de la salud deberían perder su empleo si rechazan vacunarse sin justificación médica. La mayoría de la Constitución de Trabajador mencionó que los trabajadores deberían ser obligados a inscribirlos, ¿no? Pero no están considerando su derecho, su individualidad. Como ya mencioné, existen varias formas que ayudan a disminuir el riesgo. Y también al obligar a una persona a hacer algo que no quiere, está afectando su salud mental, ya que, o sea, estarán desmotivados a trabajar y Bien. Considero yo que estoy a favor de que los trabajadores de la salud pública estén dispuestos a vacunarnos, porque si bien es cierto, nosotros como profesionales estamos a la vanguardia del paciente, la vacuna nos ayuda a reducir muchos riesgos, tanto de contagiar al paciente como a uno mismo. Nosotros somos el lugar seguro del paciente al trabajar en un hospital público. Niños con poca, con el sistema inmune bajo, donde adultos mayores con el sistema inmune bajo. Y hoy en día se ve que como el día que quiere trabajar en un hospital público sí o sí, y obliga a que tengas todas las vacunas. Eso ya está dado. Gracias. Bien. Pregunta número 4. ¿Los padres deberían decidir libremente sobre la vacunación de sus hijos? sí es necesario que los padres puedan decidir su propia decisión, porque el derecho es un derecho. Por ejemplo, si un niño está en un hospital y le quieren poner alguna vacuna y tiene que decidir sus padres que le puedan poner. Bien. ¿A favor? Bueno, yo creo que debemos estar a favor para ayudar cordial las vacunas, porque hay padres responsables que de por sí no ponen vacunas a sus hijos. En cambio, una enfermera que se va de casa a casa y necesita a una persona en carne ya que algunos más. Yo creo que es obligatorio que todos los padres Una hora ya vacunar a sus hijos, ya que a veces como adultos responsables y Bien. Pregunta número 5. ¿La libertad individual está por encima de la salud pública? Como ya lo había mencionado antes, considero que la libertad individual debe prevalecer sobre la vacunación obligatoria. ¿No? Para la salud pública también es importante que las personas tienen el derecho de decidir sobre los procedimientos médicos o la vacunación que van a recibir. En este caso, el consentimiento informado de la ciudadanía, como había mencionado, es un principio ético, ¿no? de la salud de las personas. Y debe saber. Bien. ¿A favor? La salud pública yo creo que debe estar sobre lo privado, porque la vacunación en sí está aprobada por evidencia científica. Como nos ha mencionado en cada grupo, para poder tener la conclusión, quisiera comentar que en realidad la vacunación obligatoria es un tema muy controversial y muy complejo de tocar. ¿Por qué? Porque estamos tocando dos valores muy fundamentales. Uno, que es la protección de la salud pública, y el otro, que es el derecho a la individualidad, la decisión propia, ¿no? Entonces, el grupo a favor nos menciona que están a favor por el tema de que tenemos un cuidado con la comunidad, podemos evitar los contagios colectivos, podemos prevenir enfermedades y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Que son los niños, los ancianos, los jóvenes, podemos todavía soportar porque las defensas están bien. Y el grupo en contra nos menciona
que está en contra porque de esta manera pueden excluir de manera indirectamente y también discriminar. Entonces ellos optan por la educación y sensibilización propia a las personas para que de esta manera no se estén vulnerando su derecho a la individualidad o a la decisión propia. Yo creo que en este debate es buscar un equilibrio, o sea, un balance para que no se vulneren los derechos de la persona y no sientan que se está discriminando ni excluyendo, ni tampoco quitando el derecho a la decisión propia, pero también a la vez de poder proteger a la salud a la comunidad para poder evitar los contagios, poder evitar que caigamos en una pandemia como ya lo hemos pasado en la pandemia. Bien, también mencionar o aconsejar que pues la decisión que tomemos sobre las vacunaciones sean justificables mediante una justificación científica, como puede venir siendo nuestro certificado médico, por ejemplo. Digamos, tenemos una patología, una enfermedad que contraindica colocarse una cierta vacuna. Entonces, nosotros no podemos negar mostrando nuestra evidencia científica, que es el certificado médico, y sellado por el médico. Exactamente. Muchas gracias.